Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al ciclo introductorio de las especializaciones del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Soy Maylén García y acá voy a estar como docente, pero además trabajo en el instituto en la gerencia de contenidos. Y en esta clase vamos a estar hablando sobre las capacidades estatales. Es la última clase del primer módulo sobre gobierno y Estado. Ustedes ya aprendieron sobre el Estado Nacional, la conformación, las principales características del Estado, aprendieron también sobre el sistema político argentino y todas sus características, complejidades y vicisitudes. Y en esta oportunidad nos vamos a seguir metiendo en saber más sobre el funcionamiento del Estado y del gobierno, pensando en las capacidades estatales y en las burocracias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas? Bueno, lo primero que quiero transmitirles es la idea de que el Estado es más que las instituciones y sus burocracias, aunque sin duda estas son una parte fundamental del funcionamiento del Estado y que a lo largo de todo este video vamos a estar hablando sobre todo de las capacidades estatales que tienen que ver con las instituciones y con las burocracias. Pero para llegar a eso, me gustaría señalar que también el Estado es un conjunto de relaciones sociales que establece cierto orden. Y me voy a detener un segundo aquí para luego profundizar en esta definición. ¿Qué significa esto? Bueno, primero significa que hay un orden y que hay jerarquías para el Estado, ¿no? Hay en el vínculo que el Estado establece con la ciudadanía un orden jerárquico. Ese orden nos deja ver en la práctica, sobre todo, que hay lo que muchas veces hemos escuchado, sobre todo por parte de grupos minorizados, decir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El Estado, en el conjunto de su ejercicio y del desarrollo de sus capacidades, establece distintos criterios de relacionamiento y también de mediación entre las relaciones sociales. Esto quiere decir que uno puede encontrar relaciones entre el Estado y la ciudadanía en un sentido amplio, con grupos específicos, entre las burocracias y el Estado, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es pensar que el Estado no es solo la escuela, lo construido, ni tampoco quienes trabajan en él. Es algo bastante más complejo, como ya se habrán ido dando cuenta. Otra cuestión central. ¿De quién tomamos esta definición? De Guillermo O'Donnell. Van a ver a lo largo de este programa que vamos a citar mucho a O'Donnell y a Oslak, que son politólogos muy conocidos y muy reconocidos en la ciencia política argentina y latinoamericana, y de ellos hemos traído los principales conceptos para armar este ciclo introductorio para ustedes. Aquí O'Donnell lo que señala es que el Estado es también un conjunto de relaciones sociales que establece un cierto orden y que en última instancia, al orden que establece el Estado, lo respalda la garantía coactiva centralizada. Esto que vieron con Ariel, el poder, el ejercicio monopólico de la fuerza del Estado, ¿no? Su atribución principal sobre un territorio dado. Algo que también ya vieron, ¿no? Todas estas particularidades, el ejercicio del Estado se circunscribe sí o sí a un territorio. Bueno, y ahora vamos a ver las dimensiones del Estado. Algo que trabaja O'Donnell en el texto que van a tener de material, y él refiere a dos cuestiones características y centrales para pensar en las dimensiones del Estado. Por un lado el tamaño y por otro lado el peso. ¿Cuál es la idea del tamaño? Bueno, un Estado grande, un Estado mediano, un Estado pequeño, en su extensión. ¿Cuánto Estado vemos? Y lo central, y donde él va a poner más el énfasis, el peso. ¿Se trata de un Estado lento o se trata de un Estado ágil? ¿Cuán capaz es ese Estado de tomar decisiones y ejecutarlas en el territorio? ¿Por qué hablar del peso y del tamaño del Estado? Porque, y aquí me parece central lo que O'Donnell nos trae, el antónimo de un Estado grande no es un Estado chico, sino un Estado ágil, va a decir. Es decir, un conjunto menos pesado, pero eficaz, de organizaciones públicas, capaces de establecer sólidas raíces para la democracia,
para resolver progresivamente los problemas de equidad social y generar condiciones que lleven a tasas de crecimiento económico adecuadas para sustentar los adelantos tanto de la democracia como de la equidad social. Esto es central, sobre todo en los momentos en donde se discute si Estado sí o Estado no y qué tipo de Estado. Entonces, lo interesante acá es pensar no solo en el tamaño en sí mismo, sino en la capacidad que tiene ese Estado, en el peso, ¿no?, de tomar decisiones de manera ágil o de manera lenta. Y cuando decimos lenta, tiene que ver con, bueno, cómo son los mecanismos hacia adentro de decisiones, cómo funcionan, ¿no?, todo el entramado de lo que solemos conocer como las burocracias, ¿no? Todo, pero a veces también lo decimos en el mal sentido, ¿no? Como, bueno, está todo lo burocrático. Ok. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuántas etapas hay? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué pasa con quienes trabajan en el Estado? ¿Cuán flexibles son estos procesos? Todo este conjunto de cuestiones vinculadas al Estado y a quienes están en el gobierno nos va a dar la pista de qué tipo de Estado tenemos enfrente. Esto nos lleva necesariamente a la pregunta de ¿qué Estado necesitamos? ¿Qué Estado queremos? ¿Y qué tipo de capacidades tiene que tener el Estado que queremos? Y ahí, y desde el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, y por eso organizamos y pensamos los programas de especialización, queremos aportar y queremos promover un tipo de gestión pública que esté vinculada con la agilidad, con la capacidad de innovar, con la capacidad de generar soluciones para los problemas de las personas, para la ciudadanía en general, en donde el Estado dé respuesta. Y para eso, vuelvo a O'Donnell, es clave pensar que hay estados fuertes que pueden ser ágiles. Y ahí está el gran desafío por delante que tenemos, sobre todo quienes toman estas especializaciones y trabajan en el sector público, de contribuir y de aportar desde ese lugar al mejoramiento de las capacidades estatales. Cuestión central, volviendo un poco al texto y volviendo a O'Donnell. El Estado fuerte no está asociado al tamaño, sino a la capacidad de imponer su legalidad y de implementar políticas y programas de forma eficaz en todo el territorio. Esto, si hacemos doble clic, nos abre un montón de preguntas y de cuestiones vinculadas al funcionamiento del Estado. ¿El Estado llega igual a todo el territorio? ¿El Estado logra imponer la legalidad de manera uniforme en todo su territorio? ¿O hay matices? Y esas relaciones sociales de las que veníamos hablando también se inmiscuyen y van generando que todo no sea ni tan lineal ni tan directo. Bueno, algo de todo eso pasa. Entonces, ¿qué es clave? Que la efectividad del Estado va a depender de su fortaleza, es decir, si es un Estado fuerte o es un Estado débil, es capaz o no es capaz de imponer no solo la legalidad, sino el efectivo cumplimiento de sus políticas públicas en todo el territorio, de su peso, es capaz de tomar decisiones de manera ágil o es demasiado lento y tarda mucho tiempo en poder dar una respuesta frente a una necesidad, y de sus burocracias. Y por sus burocracias aquí nos referimos a todos los trabajadores y trabajadoras estatales. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están especializados? ¿Son personas competentes? ¿Son idóneas? ¿Hacen bien su trabajo o no? Y además, y aquí no vamos a profundizar, pero hay un montón de literatura que les recomiendo si este tema les interesa, hay todo un desarrollo que habla de las burocracias de calle, que son muchas veces la primera cara del Estado. ¿Quién es un representante de la burocracia de calle? Bueno, la persona que atiende en informes en el hospital, la persona que te entrega la licencia de conducir. Digo, lo que vos ves cuando vas, el primer policía que te atiende cuando vas a la comisaría, esa es la burocracia de calle. ¿Cómo se maneja esa persona? Y cómo hace quedar al Estado, influye mucho en las percepciones del Estado que las personas tenemos. Y sin embargo, piensen en toda la distancia que hay entre esa persona y estas definiciones y el Estado en su conjunto y el gobierno, incluso el presidente. Un abismo de cadenas, puestos, toma de decisión,
y desarrollo. Todo eso hace al Estado y todo eso hace al vínculo que las personas tenemos con el Estado. Así que las burocracias es un tema apasionante que si les interesa de verdad van a encontrar muchas sugerencias y pueden profundizar, pero que acá por su complejidad no lo vamos a desarrollar. Pero lo que sí vamos a desarrollar es pensar y ver un poquito qué pasa cuando hay problemas de eficiencia en el Estado. Y acá les quiero traer dos conceptos para que les queden, de dos autores que lo han trabajado muchísimo y que nos ayudan a pensar en qué ocurre cuando el Estado no realiza completamente su trabajo, cuando no llega a todo el territorio por igual, cuando estas diferencias en los modos de relacionarse con las personas se ven afectados. El primer concepto es el de zonas marrones, de O'Donnell. Y O'Donnell está muy preocupado, es un texto que escribe a principios de los años 90, pero la verdad que tiene muchísima actualidad. Y él empieza a pensar qué ocurre en las democracias latinoamericanas, pero también en los países postcomunistas, cuando el Estado no llega a todo el territorio de manera efectiva e incluso el gobierno nacional tiene una voluntad, pero las autoridades subnacionales ejercen un poder diferencial y empieza el Estado o a no llegar a todo el territorio o a no poder implementar políticas o empiezan a pasar cosas en el medio. Y esas cosas en el medio él las va a llamar zonas marrones y va a tener que ver cuando de repente y acá traje en la foto, se generan estas ferias, que en Argentina conocemos muchas, ilegales, que son parte de la actividad económica informal, pero que a la vez generan puestos de trabajo, que a la vez generan fuentes de ingreso para personas que no están insertas en la economía formal y que en contextos de crisis, además, todo este tipo de estructuras tienden a crecer. ¿Qué hace el Estado? ¿Las quita? ¿No las quita? Empieza a darse una zona más difusa de relación y de convivencia entre las autoridades estatales en sus distintas facetas y este tipo de prácticas que si nos atenemos estrictamente a la definición de Estado no deberían ocurrir. Entonces, ¿cuál es ese límite? ¿Negocia un inspector? ¿Se hace con la anuencia de los funcionarios? ¿Está involucrada la policía? No. Esa es toda una dimensión de este tipo de cosas en las zonas marrones del Estado. También está, y ya para casos más extremos, lo que pasa cuando el Estado directamente pierde el control sobre un territorio. Entonces, quien de alguna manera garantiza o no la política pública o la llegada a algún tipo de acceso frente a las necesidades de la población son personas que no son de la estatalidad. Y eso da lugar muchas veces a, en conflictos, estructuras delictivas totales o de grandes intermediarios. Y toda la literatura y todo lo que hay un conjunto de investigaciones respecto a el rol de lo que conocemos como los punteros, estos intermediadores. Bueno, ¿por qué aparecen? Bueno, aparecen porque ahí hay un problema del Estado para llegar y establecer un diálogo directo y solucionar las necesidades que la ciudadanía tiene. Esto nos sirve para pensar, entonces, qué pasa cuando hay problemas de eficiencia en el Estado. Y el otro concepto, que también es muy ilustrativo de los problemas que pueden haber cuando el Estado no llega como debería, es el concepto de pacientes del Estado de Javier Aullero. Javier Aullero es un sociólogo que ha trabajado muchísimo qué pasa cuando el Estado hace que las personas esperen por horas en una fila para algún tipo de servicio de prestación. Y ahí lo que va a plantear es que este poder que el Estado tiene, estas formas de disciplinamiento sobre la ciudadanía, se ejercen en hacer esperar, ¿no? Que los pacientes del Estado, que además no son todas las personas, pensemos en esto, ¿no? Cuando yo les decía hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, como una manera de conceptualizarlo, ¿quién tiene que esperar? El que no puede pagar, ¿no? Entonces empieza a haber una segmentación en donde las filas no son para todo el mundo, ni el Estado se relaciona de la misma manera con toda la población.
Y este trabajo, este concepto que él ha desarrollado a lo largo de muchos de sus textos, nos sirve mucho para pensar qué pasa cuando hay que hacer largas filas para sacar un turno en el hospital, qué pasa cuando no hay vacantes en las escuelas y entonces se generaban todas estas colas, ¿no? ¿Qué ocurre y quiénes son los pacientes del Estado? Entonces, y para resumir y cerrar, ¿qué es lo más importante para pensar cuáles son las capacidades estatales? Bueno, es central asociar capacidad estatal con una buena gestión pública. Si no somos capaces de generar burocracias capacitadas, de responder con agilidad y con fortaleza, difícilmente podamos tener estados fuertes que nos permitan que ese vínculo entre el Estado y las personas sea fluido, sea dinámico, que dé lugar sobre todo a un buen funcionamiento de lo estatal. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? Bueno, nos encontramos con estados débiles, nos encontramos con estados incapaces de llegar a todo su territorio o incapaces de implementar políticas públicas, o bien estados muy chicos en donde se ha retirado casi todo el Estado respecto a sus deberes o incluso a sus obligaciones constitucionales y garantiza servicios mínimos vinculados a la defensa y no mucho más. Entonces, acá hay, de manera muy sintética, un montón de conceptos, pero lo más importante es pensar y asociar a las capacidades estatales con la agilidad para la gestión pública y con contar con trabajadores, trabajadoras, agentes del Estado, de las burocracias, capaces y capacitados. Y aquí tenemos el enorme desafío pendiente.